Todos sabemos cuál es la muralla más famosa del mundo, ¿verdad? La Gran Muralla China, esa serpiente de piedra que se extiende por más de 21.000 kilómetros a través de montañas y desiertos. Pero hoy voy a destrozar esa creencia para siempre, porque te voy a contar sobre una muralla que hace que la China parezca un simple muro de jardín, y está en el último lugar donde te imaginarías encontrarla. Antes de que sigas viendo, necesito advertirte algo. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la historia que creías conocer. Va a hacerte cuestionar todo lo que te enseñaron en la escuela sobre las grandes civilizaciones del pasado. Y cuando termines de ver este video, nunca más vas a poder mencionar la Gran Muralla China sin pensar en lo que realmente fue la estructura defensiva más impresionante jamás construida por el ser humano. Estás preparado para que se te caiga el mundo, porque lo que voy a mostrarte desafía cada idea preconcebida que tienes sobre África, sobre la ingeniería antigua y sobre quién realmente dominaba las técnicas de construcción más avanzadas de la historia. Si tienes el valor de seguir hasta el final, dale like ahora mismo, porque esta verdad ha estado oculta durante demasiado tiempo. Imagínate esto. Es el año 1440. Europa está sumida en plena Edad Media, luchando contra la peste negra, con ciudades sucias y pequeñas que no se comparan ni remotamente con las grandes urbes del mundo antiguo. Londres era descrito por los propios europeos como un nido de ladrones y asesinos. París tenía calles tan estrechas y sucias que la gente literalmente tiraba sus desechos por las ventanas. Las ciudades europeas apestaban tanto que los nobles se cubrían la nariz con pañuelos perfumados solo para caminar por sus propias calles. Pero al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, en lo que hoy conocemos como Nigeria, algo absolutamente extraordinario estaba sucediendo. Un hombre llamado Oba Ewuare el Grande acababa de subir al trono del reino de Benín y tenía una visión que cambiaría la historia para siempre. Este no era un rey común y corriente. Era un genio militar que había estudiado las debilidades de otros reinos, un arquitecto visionario que entendía el poder de las fortificaciones y un estratega que había revolucionado conceptos que los europeos tardarían siglos en comprender. Ewuare entendía algo fundamental, que el verdadero poder no venía solo de tener un ejército fuerte, sino de crear un sistema defensivo tan perfecto que hiciera tu territorio prácticamente invencible. Y fue entonces cuando comenzó el proyecto de ingeniería más ambicioso y monumental que África había visto jamás. Un proyecto tan increíble que cuando los primeros europeos lo vieron siglos después, simplemente no podían creer lo que tenían frente a sus ojos. El holandés Olfert Dapper, uno de los primeros europeos en documentar lo que vio, escribió en 1668 que la ciudad estaba rodeada por una muralla especial con un foso muy ancho y profundo. Pero pobrecito, no tenía ni la más mínima idea de la verdadera dimensión de lo que estaba observando. Era como si una hormiga tratara de describir un rascacielos viendo solo los primeros pisos. Porque lo que Ewuare había creado no era solo una muralla. Era un sistema de fortificaciones tan masivo, tan extenso y tan sofisticado que haría que cualquier ingeniero moderno se quedara completamente paralizado de asombro. Estamos hablando de 16.000 kilómetros de murallas interconectadas que formaban el sistema defensivo más complejo jamás imaginado. Sí, escuchaste bien. 16.000 kilómetros de pura genialidad arquitectónica. Para que entiendas la magnitud absoluta de esta locura, vamos a hacer números que literalmente te van a volar la cabeza. La famosa Gran Muralla China, con todas sus extensiones y ramificaciones construidas a lo largo de más de 2.000 años por diferentes dinastías, emperadores y millones de trabajadores, mide aproximadamente 21.000 kilómetros. Impresionante, ¿cierto?
Una obra que se considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Ahora prepárate para esto. Las murallas de Benín, con sus 16.000 kilómetros monumentales, fueron construidas en apenas 200 años. 200 años versus 2.000 años. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que eso significa? Los constructores de Benín trabajaron literalmente 10 veces más rápido que los chinos para crear una obra que era casi tan extensa como su contraparte asiática. Pero aquí viene lo que realmente te va a dejar sin palabras y va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre ingeniería antigua. Estas murallas no eran simples paredes de piedra como las que vemos en Europa medieval. Eran estructuras monumentales que alcanzaban hasta 17 metros de altura. Para que te hagas una idea exacta, eso es equivalente a un edificio moderno de 5 pisos completos. Imagínate parado frente a un edificio de 5 pisos, y esa es la altura que tenían estas murallas. Y no estamos hablando de una sola muralla impresionante, sino de más de 500 murallas independientes, pero interconectadas, que creaban un laberinto defensivo tan complejo que cubría un área mayor que muchos países europeos completos. Era como si hubieran convertido todo un territorio del tamaño de Bélgica en una fortaleza gigantesca. El proceso de construcción era una obra maestra absoluta de ingeniería que haría llorar de envidia y admiración a los arquitectos más talentosos de nuestro tiempo. Primero, los constructores excavaban un foso profundo de hasta 6 metros de profundidad y 15 metros de ancho. Para que dimensiones la dificultad, imagínate tratando de cruzar un foso de 6 metros de profundidad y 15 metros de ancho en medio de una batalla, con cientos de arqueros disparando desde arriba y con la adrenalina del combate nublando tu juicio. La tierra extraída del foso no se desperdiciaba ni un solo gramo. Se apilaba meticulosa y estratégicamente del lado interno, formando murallas que se elevaban hacia el cielo como montañas artificiales perfectamente diseñadas. En la cima de estas estructuras monumentales se construían empalizadas de madera que aumentaban aún más la altura total y creaban posiciones defensivas perfectas desde donde los arqueros de élite podían dominar completamente el campo de batalla. Pero aquí está el detalle genial que separa definitivamente a Benín de cualquier otra civilización de su época y de muchas civilizaciones posteriores. Estas no eran murallas continuas como las de China, que básicamente seguían una línea defensiva. El sistema de Benín era infinitamente más inteligente y complejo. Protegía no solo la capital, sino literalmente cientos de ciudades, pueblos, aldeas y centros comerciales en todo el territorio del imperio. Cada sección tenía su función específica, su propósito estratégico único y su importancia táctica en el gran plan defensivo. Algunas murallas protegían rutas comerciales vitales, transformando cada camino importante en un corredor fortificado donde el comercio podía fluir de manera segura. Otras delimitaban territorios sagrados, creando espacios completamente protegidos para ceremonias religiosas y rituales ancestrales. Había murallas especializadas que funcionaban como barreras aduaneras sofisticadas, controlando meticulosamente el flujo de mercancías, personas, animales y hasta información que entraba y salía del territorio. Y las más imponentes y monumentales rodeaban centros urbanos importantes, convirtiendo literalmente cada ciudad del imperio en una fortaleza prácticamente invencible. Era como si todo un país fuera una gigantesca fortaleza multinivel diseñada por el mismísimo genio absoluto de la estrategia militar. Mientras Europa vivía en lo que los historiadores llaman la Edad Oscura, con ciudades pequeñas, desprotegidas y constantemente amenazadas por invasiones, Benín había creado un sistema de defensa territorial que no tenía paralelo en ningún lugar del mundo conocido. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo este proyecto monumental?
que los hombres que construyeron esta maravilla absoluta no eran esclavos forzados como muchos se imaginan automáticamente. Eran artesanos especializados, ingenieros nativos altamente capacitados que dominaban técnicas de construcción tan sofisticadas y avanzadas que harían que los mejores constructores europeos de la época parecieran aficionados trabajando con bloques de juguete. Estos maestros constructores sabían exactamente cómo trabajar con el suelo laterítico específico de la región, cómo crear sistemas de drenaje complejos que manejaran perfectamente las intensas lluvias tropicales, cómo construir cimientos que duraran no décadas, sino siglos enteros, sin mostrar signos de debilitamiento. Y lo más fascinante es que las murallas no eran solo estructuras puramente funcionales. También eran obras de arte monumentales que reflejaban la sofisticación cultural del imperio. Cada muralla contaba una historia única. Algunas tenían patrones decorativos específicos que representaban diferentes clanes, tradiciones o eventos históricos importantes. Otras incorporaban elementos arquitectónicos tan elaborados y detallados que los primeros europeos que los vieron pensaron sinceramente que habían sido construidos por alguna civilización perdida de genios arquitectónicos. El sistema defensivo era tan eficiente y perfecto que el Imperio de Benín permaneció prácticamente invencible durante más de 600 años consecutivos. Desde el año 800 hasta 1897, mientras otros reinos africanos caían constantemente ante invasiones externas o se desintegraban por conflictos internos devastadores, Benín prosperaba magníficamente, protegido por su red absolutamente impenetrable de fortificaciones, que se había vuelto legendaria en toda la región y más allá. Detrás de estas murallas monumentales florecía una de las civilizaciones más avanzadas y sofisticadas que el mundo había conocido hasta ese momento. La capital, la ciudad de Benín, era un centro urbano perfectamente planificado, con calles anchas y rectas, trazadas con precisión matemática, sistemas de drenaje más eficientes que los de París o Londres, y una arquitectura tan impresionante que los europeos la comparaban favorablemente con los mejores palacios de Europa. Pero entonces, ¿por qué estas murallas monumentales fueron completamente olvidadas y borradas de la historia oficial? La respuesta está en 1897, uno de los años más trágicos y brutales de toda la historia africana. Los británicos, usando como pretexto un incidente diplomático menor, lanzaron lo que llamaron cínicamente la expedición punitiva contra Benín. Lo que siguió fue uno de los saqueos más brutales, sistemáticos y devastadores de toda la historia colonial. En cuestión de días, siglos completos de civilización avanzada fueron destruidos deliberada y sistemáticamente. Pero aún con toda esa destrucción calculada, las murallas permanecieron como testimonios silenciosos, pero elocuentes de la grandeza perdida. Las murallas de Benín no son solo un logro técnico impresionante, son un símbolo poderoso de lo que África siempre ha sido capaz de realizar. Representan la prueba concreta de que África tuvo civilizaciones tan sofisticadas y poderosas como cualquier otra en el mundo. Si esta historia te impactó tanto como me impactó a mí, dale like para que más personas puedan conocer esta verdad increíble. Suscríbete para más historias que van a cambiar tu perspectiva sobre África y cuéntame en los comentarios qué parte de esta revelación más te sorprendió. Hasta la próxima. Y recuerda, África siempre fue grandiosa. Nosotros apenas nos estamos dando cuenta ahora.